Pero ¿de dónde iba? ¿Dónde acabó? No estará protestando este, ¿no? Sí, algo de que están desnivelados del Hola, 6-4. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bastante bien. ¿Llegaste a la final? Gané. ¿Ganaste? Sí. Entonces. Pero... ¿Quién? A los fines. ¿A Borja la final? Igual me pongo hasta líder, según igual a De ver. momento al líder. Uy. De momento, oye. Fíjate. Claro, ya no se El año pasado me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hay que salir es al final, ¿no? Sí, vale. Pero vete sacándome la foto para el coche. Bueno, de momento aún quedan ahí muchos 20 que confirmar ahí. Bueno, igual que al final recuperarse, ¿no? Sí, al final ganó. Ganó, pues.
¿Qué está jugando la final ya? ¿Qué final? ¿Fran? ¿Qué queda? ¿Una por jugar? No lo sé. No sé si es Sí. la final. Pero con este llevo un buen rato, ¿eh? Ah, bueno, pues esa me Igual gusta. lo tengo que hacer todo. Pues esa me gusta hacerlo. No me lo No, 4-4, ¿eh? Venga, Carlos. Sea No, contra pero quien no sea, hay. me gusta. Sí. Me va a gustar. A mí también, ¿eh? Me va a gustar. Lo tengo que meter esa y chocarla con la 5. No, meter y rezar para que no se le vaya la blanca toda. ¿Chocarla con la 5? ¿Se sacó la blanca toda el culo o no? La acabo de... ¿Y esta jugando la final? Carlos García no. No, no, está semifinal, yo creo. Y ahora parado. Eso no es la final todavía, ¿no? Semifinal, ¿no? Sí, tanto Frank de cuadro, semifinal. No, Algo cabrón, ¿no? no, soy algo realista. Pero aparte, algo cabrón. Lo que te diga papá. Semifinal. ¿Qué te dijo papá? Y luego contra Jorge. Pues que gane, vaya. ¿Qué te dijo papá? Pero ello no quita que el comentario haya tenido un comentario era con punto de su letra. cabronada. Con su letra. Hay cosas que nunca cambian, Pedro. Lo que estoy es más viejo, ahora que antes. Ya no aguanto tantas horas de fiesta. Ah, no habían cambiado. ...5-5 aquí. Fran Abad con Carlos García. ¿Cómo las vais a coger en la primera igual? Otro día. No, bueno, claro.
Directo mola más. Si todo está... Bueno, está esa autovía, me pilló a mí la noche tonta, estuve viendo en la tele, la Águila Roja. Empezó a calentar. Acabó, no tenía sueño, empecé con vídeos de cosas que no había visto todavía en Tour España, me dieron las 5 y pico de la mañana. Joder. Era puto vicio. Aquí tienes la fraga otra vez, sí. Joder. Carlos García, Carlos García. El de Zúcar de Gijón. No sé quién es. Yo tampoco, con el nombre además. El de Zúcar de Gijón, Con lo cual, todo lo que no me suena a mí tiene que llevar menos de 7 años compitiendo. No sé el tiempo que lleva ese chaval, pero bueno, no es rival tan franco, pero bueno. Hoy lleva arrastrándose todo el día. ¿Qué es la final? Sí. No, la semifinal, perdón. Semifinal, bueno, Fran, coño, La segunda será, ¿no? sí. No va mal, hoy no lo hizo, hoy no hizo todo, hoy va bien. Bueno, Fran está aquí ahora 5 con el Carlos García de Super. Fran. No, por el tiempo que tarda, Hostia, ¿Qué tal? Yo estaba ahí mirando. ¿Qué tal? Bueno, pero... Los que no somos buenos venimos a ver a los que sois buenos. ¿Eh? Bueno, no será para tanto. Lloras mucho. Esta partida tiene... Qué perro. Madre mía. Ahí. Madre mía. Perro este. Es un perro, pero cuando no. Y lo gana, Lo gana, lo lo tomar por culo. gana. 2 kilómetros encima, Estaba jugando, pero no perdí. Qué desgraciado. Ahí. No vi cómo acabó, ¿no? Ya levántase de la silla, se pone aquí a mirar. Lleva las partidas. Esto sí que es lo que lleva el Zúcar. El de Gijón, sí. lo lleva Bueno, no sé si lo lleva ahora o si lo llevaba o si sigue llevándolo, ¿no? Carlos García, sí. Hay que subir sobre. No, ya jugó el año pasado y anterior, pero no seguido. Ya lo verás. Claro, del primer cuadro no es, ¿no? No, ni por la sombra. Debe ser del cuarto o quinto. Esto... Uy, cómo entré. He visto el menú ahí. No la acaba. Pelayo. Pelayo no, perdió... Le tocó a uno fuerte. Yo hoy como es Claro, hoy- veo puro duro, pues Puede ser. claro. Luna 6, José Manuel 4. ¿Eso que era la final? No sé si no creo, voy a mirar a ver. ¿Qué es que mire? Ah, semifinal todavía. ¿Era el Johnny o Esteban? Sí, es que José Manuel es otro lento. Bueno. Ahora lo suyo era mover esa 4 del medio. Ya, para no la meter en ningún lado. Ahora tiene la 10 ahí, para mover. Aquí uno tiene que pegar banda primero y tocar esa para quitarla del medio.
Vale, joder, no llevo 40 años viendo esto. Jugar no, pero... Jugar no, pero ver... Pero plantearla, Yo no ¿no? conocer, voy a tirar la metila de... Hay que ser... Muy buena. Muy bueno, muy Quiere bueno. hacer Eso fue eso... espectacular, claro, que sí, Deja claro. las dos por detrás de la blanca. No, pero dejándola me manda la otra, le valía también, ahora da igual. Cuidadín que se puede pegar de los piazos. No fue nada malo el libro, ¿no? Pero vamos, de guay, a ver. Ahora tiene que cantar la naranja. 5 y la va a meter, pues la mete. Ahora viene Romario, ahora se la lee a Romario, hace un cambio. Quita que diga por Romario resulta. Y a ver hasta la filigrana que va a hacer. Romario en el campo. La 5 tocando la 6, toca la 6, toca la banda y... Déjalo tapado, un pufo ahí de la puta vida. Pero todavía Pero que quedan, la mete, todavía toca quedan la 4 seis, ya minutos. verás. Todavía 3 o 4 minutos. ¿sabes? El bolón se llama. Latina, polaca. Bueno, pues toca la 6 para allá, ¿eh? Bueno, ahora tengo que... Hay que trabajar, hay que estar 8... No, ahora hay que mover la 9. No, la 9 al medio al otro lado. ¿Qué otro lado? ¿Aquí? Claro. Ah, bueno. No sé si pasará. Aquí o... Si pasa, sería lo que jugaríamos. Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí, ¿no? No, no. Mira cómo deja la blanca de pegada. Es que aquí la barba. Que después ya Yo me lo coloco van a- la blanca. Para eso pones esta aquí, mueves ese y ya está, joder. Yo le coloco la blanca, va a pegar en medio de las dos. ¿Podemos hacer eso? ¿Y si me juro? No, y yo pensé que... Creo, no lo sé. Yo cuando la dejaba y pensaba que quería dejar el tiro para esta por si le quedaba mal. Y tampoco Puede pasar arriba la 8. tampoco se dejó el tiro. Pues. Sí, ahí pasa, joder, claro que sí. ¿Pasa el 8 aquí? Sí, hombre, joder. Ya. Claro. Ah, Vaya cagada, colega. Ahora, toma por culo. Te tiene una neta, este desgraciado. Te tiene una neta, tío. Porque vamos, tú esto con los cojones. Mira qué puta mierda que va a hacer este. no. Que la plaga, que te la bajen a hacerte, tío. No, Carlos. Claro, te dirán, colega. Sí, sí, los jefes más jefes ¿Cómo? que ¿Tiene llevan una toda la neta, gente, tío? llevan perdonando Estas de movidas, ¿tiene una neta? Chico, Hombre, no me ¿Qué jodas. tal, Javi? Por los pelos, de milagro. Por los pelos. ¿Iba sufriendo hoy en la final? Claro, lo calentaste en la Ay, primera. real. La última bola pensé que no la veía, tío, y la veía el cabrón, tío. La negra, tío. Llevo las manos, última otro bola, cuatro. 5-5. Tenía ¿Qué? las 10 aquí, la última bola aquí, la blanca aquí. Ya lo vi. Y deja la blanca aquí, en vez de dejarla aquí. Por aquí. Si había que pasar, si quedó Aparte menos coge, corto. nada, luego en pero- la final, que sabía que y tal, cogerse por atrás. estuvimos hablando y tal, porque estuve Pero bueno. echando unas risas antes de empezar la final. O sea, antes de empezar el enfrentamiento me dice, ayer le digo yo, hoy no me en este enfrentamiento no me vas a pasar de 3 chicos, porque me estaban matizando ayer bien, y le gané yo 5-4 ese, al final. Y hoy empezamos a jugar y me dice, fíjate bien lo que te digo, chicos, no vas a pasar de 2. Y le miro yo así, le digo, no vas a pasar de 2, chicos. Y le metí el 6-0. Y luego antes de empezar la final le digo yo, oye, chicos, ¿te acuerdas del comentario que no iba a pasar de 2? Ahora que ya pasó el tiempo, cuando acabó no le dije nada. Y cuando ya pasó el tiempo le dije, te voy a volver a reventar, tío. Y no, venga, vamos. Sí. Este enfrentamiento yo marqué de allí con cada No, Cuando hoy se acabó otro día, me parece que iba 3-0. Por ahí. la jugó a banda. ¿Cómo había acabado? Había vi por el cuadro que habías ganado, pero no sabía. Me arriesgo, oye. Grande. Nada, me arriesgo. Que vaya. Que te das contacto. No, que libre. Que bien. No la acaba. Alguna que no la acaba, que está. Sí, vamos, pero acaba. Alguna que no la acaba. Pégate más, pégate más. Déjame el pavo. Está mal.
Ahí está, ahí está. Espera, que las picos... Estos picos son... Hasta que no entre la otra no lo puedes Uy. tocar. Ya, tú di uy, pero... De vos, tío, de vos. Ah, ya ganaste el sueldo. Nada, ya... Ya te ganaste el sueldo. El Little Boss. Ya, nada. Vaya regalo. ¿Qué va? Siempre me arma de los ojos. ¿Qué pasa? Pero tú me tocas a lo mismo. Bueno, ahora aquí. Confiesa, papá. Oye, el seisero de tal que dicen, a él no le cuenta, ¿no? Negativamente para las bolas. No. O sea, no, si a mí me interesa que no le cuente. No, para no. que se vaya para oro y yo para plata. ¿Cómo no le cuentas? No, es que No, es como si no existiera. No, desapareció, no, que a mí sí me cuenta posición. No. Ah, bueno, sí. A que no le cuenta a él. A él no le cuenta. Vale. Todo Darko. No, hay matizado, yo quería eso, que me contase a ti y que no le contase a él. Para que él se vaya para oro y yo para plata. Está... Javi, de momento vas al quinto. No, pero hay 8 cuadros, hay 8 No, tú bajarás al cuarto, tercer cuarto. Plata, seguro plata. O sea, tengo un 6-0, un 6-2 y un 6-1. Ah, vale. No creo que A cuatro ver. personas, no creo que cuatro No, personas pues, hagan mejor que tienes 9. más 9, Sí. Claro, 6-0, 6-2 y perdí 6-5. Mira, Diego, tiene más 11. Sí, otro ranking es igual, En el plata es difícil tener más números que yo. Bueno, el año pasado- también te lo tienes que perder. Y perdí La cuarta ya no estaba jugando. Es difícil. Voy a ser el primero del plata o el segundo del... O sea, el noveno o el décimo. Te veo nervioso, Darko. Te veo nervioso. Tranquilo, yo no veo lo que puedes. Joder, tío, yo estoy contento con lo que dices, chico. No, tío, presta tío. Venga, todavía está jugando la gente. Mira Jorge todavía ahí sufriendo. Mira, que si 5 jugadores, venga, 5 jugadores la mañana. Claro, ¿qué esperabas, no? Entonces nuestro cuadro fue Claro. volado. Nuestro cuadro fue... Acabaríamos hace una hora y pico, ¿eh? Están ahora, bueno, ahora Jorge... ¿Eh? Espera, el cuadro de Marte. Sí. Me tocó con él en segunda. Está desgastadísimo el Frank. 6-5 ahí jugando como el culo. Jorge... Jorge ya puede estar... Jorge está desgastado de nacimiento. Debe estar, Es capaz de hacer lo mejor y lo peor, pero Sí, Ahora en el el mismo defensa, tiro casi. 6-0 y tal, ¿eh? Y que nos cae en la boca. con la misma... No, si Jorge es capaz de lo mejor Sí, y no. lo peor, lo que pasa es que es capaz de lo mejor y lo peor casi en la misma jugada. No, y Fran... Hace muchos años que lo conozco y además siempre igual. Desde que jugaba, desde cuando lo conocí yo, cuando jugaba en el tiempo. ¿Qué Gil? O sea que ahora le meto No, el no, están 6-0, empezando. Jorge. Acaban de empezar. ¿Qué tal? Es que yo voy de arriba bien poco, sí, de la primera sé que estabas jugando, pero no me fijé tampoco ni cómo ibas a jugar. Son muchas mesas para poder ver las cosas. ¿Tú qué? ¿Jugaste? Nada, yo no juego. Madre mía, mira. De momento, por lo menos empezar no, ya veremos dentro de tiempo, no tengo nivel para poder jugar. Necesito primero aclarar el futuro profesional y después Llega abajo, tú. a ver si puedo dedicarme tiempo o no, porque claro, depende para dónde vaya. Depende para que ¿Con quién sales? Vale, Solo. Estoy esperando a mi dedo. Me voy para la cola. A la luz que tengo, Me voy para la cola. veo ahora ahora lo que voy a hacer es moverlo ahí. Venga, las fuerzas que estuve viendo todas las partidas de fútbol allí, con las que había por la chispa, por la roja. Viste, no se pierde. A ver qué vas a decir, ¿eh? A ver si ahora que lo gane yo y que ahora yo que ya no juega tanto. Ya me lo dijo Pelayo Cuelli. Me dijo, no, es que Juan últimamente no juega tanto. Ya, claro, ahora que lo gano yo, no te jodes. ¿Estamos todos? Sí, puede ser así, de que voy a empezar
Soy el único que te creo. Déjame asustar esto. Digo, pero... Una tontería. Dila, hombre. Una tontería grande, no. Dila, hombre. Joder, si a mí me mola las tonterías lo que más, ¿sabes? Ay, Dios, todo chica. Suéltalo, hombre, suéltalo, si te pica decirlo. No, sí, me digo más así que diciéndolo. Ay, no. Era una tontería. A ver si vas a despejar. No. Si hay día nadie. Oye, y ese empuje... Que me queda tonto, pero... Era lo más norte. Casi lo más... Eso, en un sitio... A ver, míralo ahí, a ver. ¿Queda más tarde? Sí, un poco. Ah, pues guay. A ver. Oye, eso. No que ya se dice ahí. Justo fue y cayó. Y aquí abajo Fran y ¿Rami quién abajo? Jorge González. El señor haciendo viajes. A ver, pues mira. Hello, Willie. Una pregunta que yo me hice ya el otro día. ¿No es más cómodo para ti dejarlas abiertas y ponerlas por la asta, o sea, estando tú aquí? Tienes que andar cada poco también abriendo y teniendo que andar cambiando, metiendo madera. Digo, si no te lo planteaste nunca, o si no... Me ocurrió a mí el otro día, digo, No, pero como... Porque ya con el clasificatorio os vi andar abriendo, andar no sé qué, digo, es en bolo 8 porque a jugar con las blancas estas, claro, las blancas que no son magnéticas tienen ahí, entonces te deja la última bola dentro. Pero luego cuando viene bola 8, o sea, bola 9 y bola 10 mucho menos. Es solo cuando entra de saque de alguna bola o tal, pero generalmente solo es estas 4 primeras jornadas. Era más cómodo y así además no tienes que andar con cambio porque... Ya, pero tampoco, como paga el perdedor, en fin, es un poco más curioso, un poco más engorroso, no sé. Que la verdad que el principal motivo quizás sea de que no es bueno ver la sensación de mesa abierta, porque luego la gente puede interpretarlo como cuando haces otra competición por ahí que no sea ranking o tal y tiene la mesa cerrada, a lo mejor ahí psicológicamente puede pensar que coño, o sea, son costumbres más que
Más que ser más cómodo, más exactamente. Sí, sí. Es bueno siempre Ahí estoy de seguir- acuerdo contigo. es bueno siempre seguir la misma costumbre y una misma regla. Pues yo, pues, en todo, ¿no? Pues llevas una pauta, una manera de hacer las cosas y no puedes hacer hoy blanco, mañana negro, pasado otro color, porque la gente la lías. En eso, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. No, yo solo había mirado desde ese punto de vista, el punto de vista meramente práctico. Si a mí no me importa tampoco, si no me quedo dormido aquí, ¿qué más? ¿Ves? Qué divertido. Tienen que lo ganado ahí está pronto. No, bien, bueno, tampoco bien a todas. Tienen que lo ganado. Tampoco bien a todas. Con los dos viciosos que se encantan. No, Se aburrirá, pobre. hombre, más divertido sería, pues, eso, otras cosas, ¿no? Pero, Bien te veo. Que me miras bien. Todos nos hacemos cada vez más viejos y así sigo viendo. Digo, hostia. Y que no me miraste bien. Estuve viendo hoy a algo que hacía 7 8 años que no Te veía. bajo mucho. ¿Eh? Te bajo mucho Pero ahora. el pelo, Ah, ya, tal, y se nota, y, joder, y yo con todo el pelo blanco y otro Oye, con, poquito la gomina, estoy casi como tú, con tal, es que hostia, tío, ¿cómo cambiamos? Y tú estás igual, me cago en Dios. está maquillado. Tú hiciste un pacto con el diablo ahí o algo. Como me quiere mucho, ¿eh? Y Merino está igual, lo que pasa es que Merino ya estaba viejo antes. Merino está igual que siempre. Me dieron un vejecillo más. Claro, pero es que ya estaba viejo hace muchos años. Quedó viejo ya. ¿Tienes billetes de 5 y de 10? No. De 10 tengo. Te pagaron De 10 tengo los que quieras, pero de 5 ninguno. Vale. Mentira, ¿eh? 15. Llevamos ya Es que me parecía, desde la entrada del euro, llevamos con 15 euros. me parecía que era eso, que lo había oído, y no sé quién me decía que eran 20, y yo me parece que 15, pero bueno. Desde que No, digo, entramos, no voy a discutir porque no lo sé seguro. desde la entrada en el euro fueron 15. Y hace 15 años ya, o Sí, sí, ya 14 años. Ya llovió, ¿eh? Y las partidas siguen siendo igual también, no se subieron tampoco. O sea, llevamos absorbiendo los IPCs aquí como chinos aquí. Pero No, lo malo, aunque pegó si no y lo malo que el IVA cuando empecé yo era el 12%. Y no subimos precios y ahora está el 21, casi el doble. Sí, verdad. Hay que hacer también un pequeño esfuerzo para mantener a la gente porque si no con la crisis No, que no puedes. con la crisis y No todo puedes. se te cae, si empiezas a subir más te no puedes subir más porque estamos, la gente ya hace un esfuerzo muy grande para venir a esto. Y algún día remontar el país un poco y ya podrá subir. ya, De momento, no, de momento ni de coña. Con la moza. De momento ni de coña. Pérez al final que decías que igual se animaba, no se animó, ¿no? Vine un día por la oficina y ¡ay, qué tal, que me me pica! comentaste, pero Pero ahí pero eso pasa qué mucho. ganas de verlo. También Nosti vino un día por allí, lo mismo, Otro, otro café que no le veo también, la de su puta madre. pero bueno, eso todos los años pasa lo mismo. Y Charlie me gustaba cuando jugaba. Sí, Cali sí, la verdad que se eche de menos. Me gustaba el juego de él. Cali ahora está metido en el fútbol. El Nosti se apuntó a la liga en un equipo. Ah, bueno. Eso
que me pican. Sí, no. La gente, generalmente la gente que jugó varios años luego... No, bueno, lo dejas por motivos de Sí, familia. por- Mira, yo estuve con Alejandro este año un día y que estuve, que yo no lo conocía, estuve ahí en casa de Torga y es legal, me decía que por el tema del crío, no sé qué, dice, la liga sí puedo, pero el fin de semana no, porque voy con el crío, con fútbol, con no sé qué. Claro, cuando lo dejas es ya por un motivo. Ya, de que- no. que tengas un crío que tengas que llevar al fútbol o que tengas que lo que sea. Si no, el que tiene dice mientras pueda sigue jugando. Ah, mientras es joven no tienes compromisos, ¿no? Claro. Pero la gente, yo conozco gente desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, sí. Que ¿Cuántos años- jugando cuántos años lleva Marco jugando? Ahora que lo tenemos aquí delante. 20 años. Por eso te digo. y bueno, pues oye, pues te casas, tienes familia y tal, y hay gente, bueno, Javi Díaz, que acaba de marchar también, tuvo que dejar un par de años porque tuvo Claro. dos hijos Claro. y bueno. Charlie le pasó igual, tuvo un hijo Charlie, y sí, tal, pero- y ya hubo que contar un poco el tema. No, pero hay gente de muchos años. Claro. Hay gente que lleva muchos. A Pedro lo mismo, a Pedro y a Jorge y tal, ya los conocía de la época de cuando yo empecé a ver billar, que yo empecé a beber en Mali, que es lo que teníamos allí en la primera del Kaplan, y yo empecé a ver campeonatos y ver cosas porque tenía un amigo que competía y de hecho yo tuve varios años viendo antes de empezar yo incluso a competir. Y a otros estos ya los conocía de aquella época del Valle. ¿Qué será de Don Johan? ¿Lo conociste, no? Sí, pero añísimos hace también que no lo tropiezo. Sí, sí, Ya hace mucho que no oigo hablar de él. de parar por ahí por el snooker mucho, ¿no? Por el snooker, por el Kaplan. Kaplan, sí. Lo veía mucho. Y llega. Y a Manu, hacia llegas, le vi, después de cerrar el Kaplan, lo vi un par de veces con tropecé por la figura, pero ahora ya hace una temporada tampoco, que no. No le veo. ¿Y qué fue de Víctor? ¿Te acuerdas de Víctor? Que tuvo el Tucán. ¿Tuvo él? El Tucán. No, no me doy cuenta quién era. Eso fue antes del Kaplan, bastante antes. No, yo empecé en el Kaplan, yo en el Kaplan fue donde empecé, es que paraba en esa cafetería, no por el día, yo no jugaba el día. Y empecé, un día nos arrimamos, vamos a ver, había equipos, coño, vamos a ver a estos, ¿no? Empecé a verles, luego iba, de aquella era casi todos los equipos de Gijón, era el Babylon, era el Pinzón, tal. Empezaba a ir con ellos a las partidas de fuera y así me empecé a aficionar. Eso fue después todavía. Luego ya descubrí la sala de snooker, la competición tuya, pero eso, cuando yo descubrí la competición tuya, ya llevaba viendo billar, porque yo, claro, no salía de aquella no salía de la flaguera y era lo que había. No sabía que existía otra estaba cosa. Kaplan y punto. Y existía Valley, que porque no existía otra cosa. Se jugaban las finales en el Sabana, aquellas finales de campeonato. Estaban antes de hacer ellos ahí las finales y los hacía yo. Sí, Fui yo el que empezó haciendo allí la... Yo vi las de Valley en su día. Yo, mira, creo que fue en el año 85 que hice yo un campeonato allí en el Sabana. En el 85 tenía yo 10 años, ¿sabes? Yo soy muy joven. Tenía yo 10 añinos nada más. ¿Qué te piensas? De que ya no veía yo billar. Soy viejo, pero no me queréis hacer más.
¿Qué año fue? Igual te acuerdas tú, que yo por los años no estoy de España. ¿Qué año fue el campeonato de España de CEPA en Gijón? ¿Te acuerdas qué? tú? El campeonato de España CEPA en Gijón. Sí, por ahí, ¿no? Pues ahí fue donde empecé yo. Fue el primer año que empecé yo a ver billar. 99. A ver, que yo fui al de Gijón, el siguiente fue en Vigo y todavía empecé a competir en el siguiente. Yo vi 2 campeonatos de España y estuve 2 años viendo billar antes de animarme a empezar a jugar. Y luego estuve otra vez en Lugo, en Villa García y en Villa García. 5 campeonatos de España seguidos estuve viendo. Claro, 99. El tiempo no para, me cago en la hostia. Para mí que todavía fue el otro día, mira, ya hace 15 años. Sí. No, pues yo eso sí que lo recuerdo, como me gustaba tanto y me dio tanta pena dejarlo, sí que lo recuerdo como muy lejano. Igual que los Villa, era el torneo que más me gustaba de toda España, el Villa de Madrid. El Villa de Madrid yo bajé a verlo, igual bajé a verlo 8 años seguidos. Sí, pues estaba bien Viajaba organizado. todo a Madrid a ver un campeonato, a verlo, no jugarlo. Ya. Porque, o sea, me encantaba y era siempre festivo, era siempre el puente de los difuntos. No, yo no me acuerdo, Anda, veterano. No, no me acuerdo. No, era una tontería, no. No, era por volver un poco más. Ay, largo. Tú eres mucho más complicado, Puede ganar, claro que le puedes ganar. Yo te digo, ¿sabes lo que pasó hoy? Ayer estábamos y luego se nos pasa el tiempo y ante todo esta gente, o sea, tu hijo, Paquito, yo iba a lo que la gente se caga contra ellos. Lo que tú ibas a tirar se coge demasiada confianza, tú porque pero bueno, claro. Oye, primero, hay que respetar claro, ahora le das confianza a la gente, la miedo, es contraria, te digo que ganan por el nombre. Yo decía que no estoy... Voy a ver como loco por cuanto más no, que ganan muchos partidos sí. En esa época, el año que el año que estaba como más bajo y todo el campeonato gordo era Sami y Arcadia. Yo lo hablaba mucho con Arcadia. Sami tenía cosilla, hacía los campeonatos estos gordos que eran gordos y no había categoría. Sami le pegaba contra la tercera, o sea, a lo mejor a Naruna o tal, el
Y cogeros, dice, David no, yo entreno, juego, igual. Yo mis partidos, y ganamos, y hizo el campeonato de España, no quedaste, es cierto, pero no puedo distancia, y eso valía para que a Sammy le tuvieran menos, y eso valía, exacto, para que a Sammy le tuvieran un poco menos de respeto en ese partido. Igual ámbito nacional siempre, no vas a cortar un ámbito activo con el curso. ¿Lo vas a hacer tú y lo harías? No lo va a hacer. Porque es su vida también, ¿eh? También es que disfrutar de la vida y de que pero luego lo mismo que se tiene hasta que se muestra la verdad. Ya, pero es fácil. Porque por ejemplo, solamente 2 años no he llegado a las cosas que estoy diciendo que llevo 2 años. Todavía ya... Hoy no conseguí, ¿eh? Hoy conseguí que llevo 2 años. ¿Hay alguien para meter por ahí? ¿Me abriré otro por delante? ¿Cómo fue?
¿Cómo quedó Merino? Balser ganó otorga. ¿Quién ganó? 6-1.